Qué gusto iniciar este espacio de análisis a fondo y contar con la compañía de quienes nos escuchan hoy. Hola, ¿qué tal? Sí, encantada de estar aquí para este nuevo análisis. Y bueno, para visualizar un poco el punto de partida de nuestra conversación, quiero que imaginen por un momento el escenario que tenemos aquí, en el estudio virtual. Es bastante llamativo, hay que decirlo. Totalmente. A mis espaldas hay un inmenso y dinámico mapa interactivo del Perú. Pero, no es el típico mapa geográfico que vemos en las escuelas. No, para nada. Este está completamente superpuesto con proyecciones brillantes de gráficos de infraestructura, redes de carreteras que parpadean y enormes engranajes institucionales que giran de manera constante. Conectando la costa, la sierra y la selva. Exacto. Toda esta ambientación visual tiene un propósito muy claro, porque nuestra misión en esta inmersión de hoy es desglosar un documento oficial fascinante y sumamente complejo. Así es. Vamos a analizar minuciosamente el Plan de Gobierno 2026-2031 del partido político Renovación Popular. Y para ser muy precisos, digamos que nuestra lupa estará puesta estrictamente en dos elementos clave. Que son fundamentales para entender cualquier plan, claro. Exacto. El diagnóstico exacto que hace esta agrupación sobre los problemas actuales del país y las soluciones concretas, que por cierto muchas son de una escala sorprendente, que proponen para resolverlos. Y bueno, antes de entrar en materia, me parece que es fundamental hacer una aclaración importante sobre la metodología que vamos a aplicar hoy. Muy cierto. Adelante con eso. Para toda la audiencia que los acompaña, las reglas del juego son simples pero muy estrictas. Nuestro objetivo en este análisis no es tomar ninguna postura política, ni a favor ni en contra del partido o de sus líderes. Cero sesgo. Cero sesgo, exacto. No estamos aquí para avalar las propuestas como las mejores, ni tampoco para criticarlas. Mi trabajo, y el nuestro en general, es hacer un ejercicio de síntesis objetiva, imparcial y rigurosa. Así debe ser. Se trata de entender la visión de país que plantea este documento específico, respetando siempre la diversidad de perspectivas de quienes nos escuchan. Vamos a extraer los datos, las métricas, las estrategias y la lógica interna directamente del texto. Para que la gente tenga la información cruda, por así decirlo. Exactamente, para que puedan tener toda la información sobre la mesa y formar su propia opinión fundamentada. Bueno, vamos a desempacar esto porque el documento, la verdad, no pierde el tiempo con preámbulos suaves. Va directo al grano. Va directo. Entra a lo que consideran las heridas más abiertas y urgentes del país, que son la dimensión social y la seguridad ciudadana. Y el diagnóstico que hacen es sumamente contundente. Muy duro, sí. Describen una corrupción endémica que ha infiltrado absolutamente todos los niveles del aparato público. O sea, desde los grandes ministerios hasta los municipios más pequeños. Y señalan que esto ha dinamitado la confianza de los ciudadanos. Por completo. Y a esto le suman un nivel alarmante de delincuencia común, el aumento del pandillaje, la microcomercialización de drogas en los barrios, la extorsión sistemática a pequeños negocios y algo que el documento categoriza explícitamente como terrorismo urbano. Es un término muy fuerte. Muy fuerte. Pintan un panorama que describen prácticamente como un estado de emergencia permanente donde el ciudadano de a pie vive acorralado. Y frente a ese diagnóstico de crisis institucional y de seguridad tan agudo, las soluciones que plantean no son simples reformas administrativas, son verdaderas medidas de choque. A ver, cuéntanos un poco sobre eso. Empecemos por el tema de la corrupción. La propuesta estrella en este ámbito es la creación de una central de lucha contra la corrupción, a la que denominan por sus siglas CCC. La CCC. Ajá. El plan es muy específico al detallar que esta no sería una simple oficina de papeleo o de auditorías posteriores. Especifican que se le dotaría de plenos poderes operativos para detectar, infiltrar y capturar el delito cometido en flagrancia. O sea, caerles en el momento exacto. En el momento exacto en que ocurre el acto de corrupción. Además, tendría la tarea específica de verificar y hacer un seguimiento exhaustivo de la información patrimonial declarada por los funcionarios públicos. Cruzando datos, me imagino. Cruzando datos constantemente para detectar desbalances injustificados en sus cuentas. Es una visión de control muy estricta, pero el plan eleva aún más la apuesta cuando habla del crimen organizado. Aquí proponen algo que sale de la jurisdicción nacional. Esto es bien interesante. El documento plantea establecer un convenio directo y de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos para combatir este terrorismo urbano.
Y ojo, no se trata solo de pedir asesoría. Buscan tecnología y algo más. Buscan obtener servicios de inteligencia operativa, tecnología de punta para vigilancia electrónica y satelital, y algo muy notable que cambiaría las reglas del juego: la extradición inmediata de los cabecillas de estas bandas de terrorismo urbano hacia prisiones de máxima seguridad en el extranjero. Eso es un cambio de paradigma gigante. Totalmente. Además, detallan la intención de integrar todos los sistemas de videovigilancia de las distintas ciudades y niveles de gobierno en una sola gran red de monitoreo nacional. Lo fascinante aquí es cómo abordan la seguridad combinando tecnología de alta gama con alianzas geopolíticas estratégicas. Es un enfoque de tolerancia cero absoluto. Sin medias tintas. Sin medias tintas. Pero luego el documento da un giro drástico y cambia de enfoque hacia otra vulnerabilidad enorme, que requiere un trato completamente distinto. Me refiero a la pobreza extrema, la desnutrición infantil y el impacto brutal del clima en las poblaciones más alejadas. El tema social profundo. Exacto. El diagnóstico señala cómo la pobreza actúa como un lastre estructural para el desarrollo humano y destacan el incremento alarmante de la desnutrición en los hogares de menores recursos y hacen un énfasis particular en la falta de atención del Estado ante el friaje. Estas olas de frío extremo. Las bajas temperaturas extremas y heladas que golpean cíclicamente las zonas altoandinas. El texto subraya que este fenómeno afecta no solo la salud y la vida de las personas, sino que congela y mata a los animales. Que son el sustento de esas familias. Son literalmente su cuenta de ahorros. Y para abordar esa vulnerabilidad climática, las soluciones que proponen buscan ser muy tangibles. Para el friaje, detallan la creación de un sistema de tambos. Basado en el modelo incaico, ¿no? Exactamente. Históricamente los tambos eran centros de acopio incaicos, y el plan rescata esa idea para crear centros de abastecimiento preventivo. La idea es que antes de que lleguen las heladas, estos lugares ya estén llenos de alimentos no perecederos, medicinas y abrigo. Prevención pura y dura. Y junto a esto, plantean la implementación masiva de casas térmicas diseñadas con materiales que retienen el calor solar y cobertores especiales, o cobertizos, para proteger al ganado. Es logística para salvar vidas. Y hablando de logística, hay una propuesta que resulta muy llamativa por lo directa que es, y es su estrategia para combatir la desnutrición crónica y la anemia infantil. El plan diagnostica una paradoja inaceptable en el país. Hay un déficit enorme de consumo de pescado en la mesa de los sectores populares, a pesar de que el Perú posee uno de los más ricos del mundo. Una contradicción tremenda. Así que la solución propuesta es un enfoque logístico que podríamos llamar del mar a la olla. Es una propuesta de ingeniería de la cadena de suministro, básicamente. ¿Cómo funcionaría? El plan busca alentar, mediante incentivos y apoyo estatal, la creación de inmensas cadenas de frío. El objetivo es estructurar un sistema de transporte refrigerado que permita llevar especies altamente nutritivas y económicas. Como la anchoveta, me imagino. La anchoveta, el jurel, el bonito, directamente desde los puertos pesqueros a las mesas de las familias que menos tienen, incluso llegando a la sierra y la selva, manteniendo precios populares. Conectando la oferta natural con la necesidad nutricional. Buscan vincular esa riqueza directamente comprando la producción a pescadores artesanales nacionales para abastecer los programas sociales del Estado. Y dentro de esta misma dimensión social, me parece importante mencionar cómo el diagnóstico identifica otro tipo de escasez: la falta de áreas de esparcimiento familiar. Lo ven como un problema que deteriora el tejido social en las ciudades. Y tienen una propuesta específica para eso. Sí, la respuesta del plan es tomar la experiencia de los clubes zonales, que son estos grandes parques con piscinas, zonas deportivas y áreas verdes que ya existen en algunas partes de la capital, y extender este modelo a todas las regiones del país. Democratizar el espacio público. Y además, reconocen la urgencia de la falta de servicios básicos, por lo que proponen un programa de emergencia llamado Agua en la Esquina. Agua en la esquina. Sí, implica instalar grandes tanques de agua potable en zonas de extrema pobreza para cubrir la necesidad primordial e inmediata. Así garantizan la supervivencia mientras se desarrollan las obras de infraestructura de agua y alcantarillado a largo plazo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un intento de proveer soluciones inmediatas mientras se construyen las definitivas. Pero aquí es vital entender algo. Para ejecutar todas estas cadenas de frío, los tambos y las grandes redes de seguridad, se necesita un aparato estatal que funcione. Y ahí es donde el diagnóstico se pone feo.
El diagnóstico que hace el documento sobre el propio Estado es verdaderamente duro. Describen un aparato gubernamental asfixiado por una burocracia excesiva. Señalan que hay un número demasiado elevado de ministerios que constantemente duplican funciones, se pisan las mangueras entre sí y generan lo que llaman un alto gasto corriente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Para quienes no están familiarizados con el término técnico, cuando el plan critica el gasto corriente, se refiere a todo ese dinero de los impuestos que el Estado gasta simplemente en mantenerse encendido. Pagar la luz, básicamente. Pagar planillas infladas, alquilar edificios de lujo o contratar interminables consultorías y asesorías que, según el texto, muchas veces no tienen un sustento técnico real ni se traducen en un beneficio para el ciudadano. Es un peso muerto. Y a este sobrepeso del Estado le suman una lentitud alarmante en la resolución de procesos judiciales y administrativos y una preocupante pérdida de principio de autoridad en las calles. La visión para solucionar esto es, en esencia, una poda radical del Estado. Proponen reducir sustancialmente el número de ministerios basándose en auditorías de ineficiencia y sobredimensionamiento. Achicar el Estado. Achicarlo y descentralizarlo. Quieren sacar las sedes principales de los ministerios de la concentración de la capital para acercarlos a las regiones. Y para combatir el maltrato burocrático diario, plantean implementar un código del servicio público. Un manual de atención. Más que un manual, no sería una simple guía de buenas costumbres, sino un reglamento con capacidad sancionadora directa y rápida para castigar la mala atención al ciudadano en las ventanillas del Estado. Y sobre la lentitud de la justicia, la propuesta es quizás una de las más audaces de todo el documento. El plan sugiere promulgar una ley para que las controversias comerciales, civiles y patrimoniales se resuelvan obligatoriamente por la vía arbitral. Obligatoriamente. Sí, para dimensionar el impacto de esto, imaginemos a un pequeño empresario que lleva 5 años atrapado en un juzgado civil porque un proveedor grande no le pagó por un servicio. Su dinero está congelado mientras los papeles se apilan en un escritorio. Un escenario muy común, lamentablemente. Lo que plantea el plan es sacar todos estos casos de disputas de dinero o contratos del embudo tradicional y lento del Poder Judicial y obligar a que se resuelvan a través de tribunales de arbitraje privados o cámaras de comercio. Donde los plazos son estrictos. Son estrictos y rápidos. Es un intento de descongestionar masivamente los juzgados para que los jueces se dediquen a lo penal y devolverle el tiempo y el dinamismo al sector privado. Exacto. Es una privatización parcial de la resolución de conflictos para ganar velocidad. Y en este esfuerzo por reordenar las instituciones, el documento también aborda un tema social y administrativo muy complejo, que es el desorden migratorio. Un tema muy debatido hoy en día. El diagnóstico identifica una falta de control en las fronteras y señala que actualmente el sistema tiene 18 calidades migratorias distintas. Básicamente, es un laberinto de papeleo burocrático para clasificar a un extranjero, lo que genera trámites interminables. Un caos administrativo. Además, notan que la agencia encargada, la Superintendencia de Migraciones, está adscrita al Ministerio del Interior. Bajo su perspectiva, esto le da un enfoque netamente policial a un fenómeno que es internacional. Así que la solución operativa inicia por trasladar esa Superintendencia de Migraciones al Ministerio de Relaciones Exteriores. Quieren darle un enfoque más diplomático, consular y multilateral al tratamiento de los ciudadanos extranjeros. Y hay un punto clave sobre la regularización. Cierto. Para lidiar con la gran cantidad de personas en situación irregular, proponen un filtro claro. Para aquellos extranjeros que demuestren no tener antecedentes policiales ni judiciales, ni en su país de origen, ni a nivel local, el plan propone una regularización rápida. Para formalizarlos. La lógica es sacarlos de las sombras de la informalidad para que se integren a la economía formal, puedan conseguir trabajos en planilla y, por supuesto, empiecen a tributar. Pero también establecen una vía rápida muy orientada al capital. A los inversionistas. Aquellos extranjeros que realicen una inversión comprobable en el país a partir de 500,000 soles podrán obtener la residencia de manera inmediata, facilitando enormemente su camino hacia la nacionalidad plena. Entonces, si ya hemos visto cómo planean reestructurar la seguridad, lo social y las instituciones estatales, esto nos lleva inevitablemente al motor que debe financiar todo esto. La economía. Entramos a la dimensión económica. El diagnóstico describe un estancamiento severo de la economía nacional.
Apuntan a una inestabilidad financiero-productiva provocada por la crisis política y los constantes cambios de gobierno de los últimos años. Lo cual ahuyenta la inversión. Señalan que el país sufre de una industrialización tecnológica muy reducida, dependiendo demasiado de vender piedras y materias primas sin procesar. Y hacen un énfasis inmenso en la total falta de apoyo o, peor aún, el exceso de trabas burocráticas y tributarias para las pymes. Las pequeñas y medianas empresas. Las empresas que sostienen a la mayoría de las familias peruanas. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando miramos los bolsillos de la gente común y de los emprendedores? El documento no se guarda nada en cuanto a sus metas. Fija el objetivo de incrementar el Producto Bruto Interno de manera gradual hasta alcanzar un ritmo de crecimiento del 7% anual para el quinto año de gobierno. Una meta bastante ambiciosa, muy alta. Todo esto asegurando mantener la inflación controlada por debajo del 2.5% y conservando la fortaleza y estabilidad de la moneda nacional frente al dólar. Y la estrategia para lograr ese salto. Una apuesta gigantesca por la industrialización para generar nada menos que 2 millones de empleos formales nuevos. Buscan dotar al aparato productivo de mucha más tecnología. Y el plan es muy meticuloso en diferenciar cómo inyectar dinero en la economía dependiendo de la geografía. Para abordar la inexistencia de trabajo en jurisdicciones rurales de pobreza extrema, el plan propone una política de inyección de liquidez muy directa. Dinero a la vena. Pagar sueldos del Estado directamente a los pobladores de estas zonas por horas de trabajo en labores esenciales para su propia comunidad. En lugar de contratar grandes constructoras para obras pequeñas, se le paga al comunero. ¿Por qué tipo de trabajos? Por la reparación de andenes agrícolas milenarios, por limpiar canales de regadío o por el cuidado y la reforestación del bosque seco. Es dinero que entra directamente a la economía local rural a cambio de mejorar su propio entorno productivo. Esa es la estrategia rural. Pero, ¿qué pasa con los emprendedores urbanos y las famosas pymes? El documento señala que el gran problema de los pequeños negocios es que les falta capital inicial porque los bancos tradicionales los ven como un riesgo alto y les cobran intereses altísimos. Los asfixian financieramente. Para solucionar esto, proponen la creación de un banco pyme. La idea es que sea una entidad de capital privado, pero impulsada por el Estado, dedicada exclusivamente a democratizar el crédito con tasas justas para el pequeño bodeguero, el confeccionista o el zapatero. Interesante el modelo mixto. Pequeñas empresas a alcanzar los estándares necesarios para exportar sus productos al mercado internacional. Y hay un punto crucial en su visión económica que tiene que ver con los impuestos. El diagnóstico señala que el sistema tributario actual es tan enredado que empuja a la gente a la informalidad. Plantean algo muy directo. En lugar de tener este laberinto de regímenes distintos donde los contadores y las empresas se pierden, proponen crear un solo camino claro. Simplificar todo. Sugieren reducir la tasa del impuesto a las ventas, el IGB, para aliviar el precio final al consumidor. Pero, a cambio de esa reducción, proponen eliminar las llamadas exoneraciones masivas. Esos beneficios fiscales para grandes sectores. Exacto, esos agujeros legales que permiten a ciertos sectores grandes no pagar ciertos impuestos. La idea central de esta jugada tributaria es matemática pura, hacer que estar en la formalidad sea financieramente más barato, lógico y sencillo que asumir los riesgos de esconderse en la informalidad. Pero, claro, para que toda esa economía crezca al 7%, para exportar productos de las pymes y para industrializar, se necesita mover la mercadería. Y el diagnóstico del plan señala un cuello de botella logístico asfixiante. La infraestructura. El déficit de infraestructura es crítico. Sistemas de transporte urbano deficientes que roban horas de vida a los trabajadores, carreteras de un solo carril colapsadas por camiones pesados y una red ferroviaria que describen como prácticamente inexistente, abandonada o anclada en el siglo pasado. La respuesta a ese diagnóstico es plantear un shock de infraestructura a una escala monumental. A nivel urbano, proponen no solo potenciar el sistema de buses metropolitano y concluir las líneas del tren eléctrico en la capital, sino exportar este modelo. Llevarlo a provincias. Implementar sistemas de buses de tránsito rápido y trenes de cercanías en las principales ciudades del interior del país, para conectar los suburbios con los centros financieros rápidamente.
Para la red vial nacional, hablan de rehabilitar todas las rutas de penetración desde la costa hacia la sierra, convirtiéndolas en verdaderas autopistas modernas de 4 carriles. Eso requiere mucha mano de obra. Y aquí un detalle operativo importante es que sugieren que los batallones de ingeniería militar de las Fuerzas Armadas participen activamente en la construcción de estas carreteras en las zonas más agrestes. Y donde el plan realmente eleva la escala visual y presupuestal es en el sector ferroviario. Proponen reactivar el Sistema Nacional de Carga y Pasajeros mediante acuerdos de gobierno a gobierno con potencias tecnológicas. Proyectos masivos. El proyecto más llamativo a nivel nacional es la construcción de una línea ferroviaria que una las ciudades fronterizas de Tumbes, en el extremo norte, con Tacna en el extremo sur. Para visualizar la magnitud de esto, estamos hablando de un tren que recorrería absolutamente toda la costa del país, Paralelo al mar prácticamente. conectando los principales puertos y rompiendo la dependencia casi exclusiva que hoy existe sobre la carretera panamericana. Planean concluir esta inmensa red costera al 5º año de gobierno. Y como visión cumbre, impulsan firmemente el proyecto del Tren Bioceánico. Una obra continental. Una megaestructura transcontinental diseñada para conectar los puertos del Océano Atlántico en Brasil, cruzando los Andes, con los puertos del Océano Pacífico en Perú, creando un corredor comercial global masivo. Esto plantea una pregunta importante y nos sirve de puente perfecto para el último eje del documento. Porque claro, cuando hablas de cruzar el país entero con trenes transcontinentales de carga, y de construir miles de kilómetros de autopistas de 4 carriles a través de las montañas, inevitablemente chocas con una realidad física ineludible. El medio ambiente. El impacto ambiental. Y el documento no esquiva ese choque. El diagnóstico ambiental identifica problemas gravísimos en el territorio. Detallan un control deficiente de emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades, una contaminación alarmante de los recursos hídricos debido al vertimiento constante de relaves mineros venenosos, Y los desagües que van directo a los ríos. aguas servidas de las ciudades y desagües industriales. A esto le suman una preocupante desprotección de los inmensos bosques amazónicos frente a la tala indiscriminada y las mafias madereras. Para abordar la crisis del agua, la propuesta central del plan es la creación de una autoridad de cuencas. Para visualizar cómo funcionaría esto, el problema actual es que un municipio en lo alto de la montaña puede contaminar el río y las comunidades agrícolas kilómetros más abajo sufren las consecuencias sin poder reclamar. No hay una visión integral. El plan busca crear una especie de director de orquesta autónomo para cada gran valle. Esta autoridad tendría el poder vinculante y obligatorio para planear y proteger el recurso hídrico a lo largo de todo su recorrido, desde los nevados en la cima de la montaña hasta donde el río finalmente se encuentra con el mar, prohibiendo y sancionando a cualquier empresa o ciudad que intente usar los ríos como basureros. Y en cuanto a la crisis de deforestación masiva en la Amazonía, la solución que plantea el plan recurre nuevamente a una estructura militar, pero con un fin ecológico. Proponen utilizar la disciplina y logística de los reservistas de las Fuerzas Armadas para ejecutar una política de reforestación sumamente agresiva. ¿Tienen una meta específica para eso? La meta cuantitativa que establece el documento es enorme. Plantar árboles en 500,000 hectáreas cada año hasta alcanzar los 2 millones de hectáreas de bosque recuperado al final del mandato. Es un esfuerzo logístico titánico. Además, para frenar el avance de la deforestación ilegal, mencionan la protección jurídica estricta de las comunidades nativas y originarias, garantizándoles la seguridad legal sobre los títulos de propiedad de sus tierras. La lógica es que, si tienen seguridad jurídica, pueden gestionar y extraer su sustento de los frutos del bosque en su hábitat natural sin la amenaza constante de ser desplazados por la tala ilegal. Finalmente, el plan reconoce que no se puede hablar de medio ambiente, industrialización y trenes bioceánicos sin hablar de la energía que va a alimentar todo ese crecimiento. El documento diagnostica un déficit en la generación de energía limpia y una pésima distribución de los recursos energéticos que el país ya posee. Tienen gas, pero no llega a todos. La solución estratégica pasa por diseñar un plan energético nacional que priorice las inversiones en generación de energía hidroeléctrica, aprovechando la fuerza de los ríos andinos, además de impulsar parques de energía eólica y solar en los desiertos costeros. Pero el punto donde el texto es más enfático es en su política respecto al gas natural de Camisea, la mayor reserva energética del país. Así es.
El plan establece como regla innegociable que el gas de camisea debe ser destinado de manera prioritaria y absoluta para atender la demanda interna del país antes de pensar en la exportación. Primero el consumo local. Proponen la construcción acelerada de gasoductos regionales mediante concesiones de distribución que lleven el gas, literalmente, por tuberías hasta la cocina de cada casa, reemplazando el costoso balón de gas tradicional. Un alivio al bolsillo directo. Además, impulsan el uso de este gas natural barato para alimentar plantas térmicas que provean energía a grandes proyectos de desalinización de agua de mar. El objetivo es bombear esta agua desalinizada hacia zonas costeras que actualmente son desiertos áridos, transformándolas en nuevas fronteras agrícolas listas para la exportación. Y respecto a la minería, proponen incentivar la exploración de nuevos yacimientos, pero exigiendo que las inversiones se realicen con tecnología de última generación, para asegurar que la extracción sea moderna, limpia y que pueda coexistir en paz con la agricultura de los valles circundantes. Hemos abarcado muchísimo terreno analizando la letra fina de este documento. Para sintetizar todo lo que hemos extraído de este Plan de Gobierno 2026-2021 de Renovación Popular, podríamos decir que el diagnóstico y las soluciones dibujan un país sostenido sobre pilares muy marcados. Totalmente. Por un lado, apuestan por una postura de máxima firmeza, tolerancia cero y convenios de inteligencia internacional para erradicar el crimen organizado y la corrupción. Por otro, plantean una reestructuración drástica que busca podar la burocracia del Estado, descentralizar ministerios y privatizar parte de la justicia comercial para ganar velocidad. Y la gran apuesta económica. Y finalmente, confían en un shock económico basado en megaproyectos de infraestructura continental, formalización mediante la reducción de impuestos y una industrialización a gran escala para generar empleos formales. Es una síntesis precisa del documento. Y para quienes han seguido este análisis detallado con nosotros, es vital recordar que el valor real de asimilar esta información no está simplemente en memorizar una lista de propuestas o promesas. Definitivamente no. Un plan de gobierno es, en su esencia más pura, una declaración escrita de prioridades y filosofía política. Al observar detenidamente cómo este documento planea abordar problemas tan enraizados y complejos como la informalidad económica, la protección de los bosques o la congestión judicial, podemos entender con claridad qué tipo de herramientas considera esta agrupación política como las más efectivas, idóneas y necesarias para gobernar el país durante los próximos años. Ya sean alianzas internacionales, disciplina militar o mecanismos de libre mercado. Exacto. El verdadero poder que nos da la información es la capacidad de comprender esa lógica interna y evaluar si coincide con nuestra propia visión del futuro. Ese es exactamente el objetivo de sentarnos a leer estas fuentes de primera mano. Y para cerrar nuestro espacio de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión final, una interrogante que surge al conectar los puntos de varias secciones que hemos repasado en esta inmersión. Adelante con eso. A lo largo del documento, hemos visto que este plan confía fuertemente en la intervención logística y operativa de las Fuerzas Armadas para construir autopistas en la sierra, en el despliegue de sus reservistas para reforestar millones de hectáreas en la Amazonía y en acuerdos de inteligencia militar internacional para resolver problemas internos de criminalidad urbana. Es un patrón claro en el texto. Frente a esta estrategia transversal, resulta válido y muy necesario preguntarse: ¿cómo podría redefinir a largo plazo la relación cotidiana y el balance de poder entre el Estado y la sociedad civil el hecho de que la resolución de problemas netamente cívicos, ambientales y de infraestructura recaiga de manera tan pronunciada en instituciones de naturaleza militar y de seguridad? Es una pregunta compleja, sin respuestas fáciles, ideal para llevarnos a casa y seguir analizando el rumbo que toman nuestras sociedades. Agradecemos su tiempo por acompañarnos en este recorrido analítico y nos encontramos en la próxima edición para seguir desempacando la información que importa.